Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. El Paso. Confesión por Kevin Ortega. Relatos de traileros. Esta historia se da en Estados Unidos, en un paso que hay en Oregón. Ese estado es aún un sitio bastante lleno de zonas rurales que se encuentran desprotegidas de la vista del gobierno. Soy trailero desde hace unos 20 años. Tengo origen latino y lo que les voy a decir no creí que me pasara en toda la vida, pero ahora que sucedió, lo quiero compartir. Tenía que hacer una entrega de naranjas en un pueblito cercano a Portland desde California. Así que me tocaba pasar por varios senderos montañosos y kilómetros de carretera en un lapso bastante apretado. Para mejorar los tiempos, decidí conducir de noche, de manera que el último tramo para llegar a Portland sería casi de madrugada. Hasta ese momento había ido bastante bien todo, pero al momento de llegar a las inmediaciones de un bosque montañoso, como hay muchos en ese estado, de hecho es famoso por eso, comenzaron a pasar sucesos inexplicables. La noche era clara mientras manejaba. Me puse unas canciones clásicas mexicanas. Justo iba tocando la de Ramito de Violetas, que me encanta. Así que iba cantando las estrofas con buen ánimo. Creo que eso es lo que nos distingue a los latinos del resto de los trabajadores. Nos vale madre que las cosas vayan pesadas mientras haya música buena. Nos acoplamos y le echamos ganas. Trabajamos mucho y creo que nuestras canciones nos ayudan a hacerlo de buena manera. En eso empecé a escuchar un silbido que imitaba el sonido de mi canto. Si no hubiera estado en Oregón, en medio de la nada, me hubiera dado gusto porque querría decir que alguna especie de periquito andaba cerca y esas aves me encantan. En este caso, la posibilidad de que fuera algo amistoso eran casi nulas. En esos parajes fríos, ninguna ave tropical podría estar a gusto y no tenía idea de otra que imitara a los seres humanos, a excepción de los cuervos que a veces se dedicaban a sonar como personas, pero jamás como música. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba acompañado de una sudoración excesiva, como si de pronto en la cabina estuviera haciendo un calor mortal, pero era lo contrario. Sentía el frío de esos terrenos entre ciudades penetras en mis huesos. Apagué la música y el silbido siguió por unos segundos. Cuando me fijé de nuevo en mi camino, me di cuenta que estaba pasando por una carretera rodeada de rocas enormes que parecían alzarse al cielo como dedos. El paso era estrecho, pero mi tráiler podría pasar sin ningún problema. Sin embargo, ese sitio era el punto exacto para planear una emboscada. Llevaba frutas, así que no debería ser muy atractivo para los ladrones. Pero algo en los latidos de mi corazón me decía que me estaba siguiendo una presencia o varias, y que no eran especialmente amistosas. A mitad del camino, justo cuando no había vueltas adelante o atrás, sentí que la caja del tráiler se movía bruscamente,
como si yo fuera un juguete y un niño gigantesco me estuviera sacudiendo de un lado a otro sin piedad. Me asomé por la ventana trasera de la cabina y para mi horror vi a una cosa que parecía ser mitad mujer y mitad ave. Tenía el rostro con una mirada frenética, las fosas nasales abiertas con excitación, la boca llena de colmillos blancos, el cabello tenía largo, rematado en plumas de colores. Los brazos tenían garras como de águila. Estaban también cubiertos de un plumaje magnífico de numerosos colores. Creo que incluso algunas de esas plumas seguramente serían iridiscentes a la luz del día. El torso lo llevaba desnudo hasta el monte de Venus, de donde le salían unas tremendas piernas que en lugar de pies tenía patas de ave, con garras curvas y afiladas. Era la cara de un depredador, así que me pregunté qué demonios quería con mi fruta. Me di cuenta que claramente su intención era romper la caja para comerse los mangos y naranjas que estaban en la caja de plástico al interior del tráiler. No podía sacudir el tráiler en ese estrecho y tampoco se me hizo buena idea detenerlo. Así que aceleré el paso para ver si me alcanzaba a librar de ese ser. Cuando la criatura notó el cambio de velocidad, se enojó y fue al frente. Se prensó de una ventana y con furia comenzó a arañar el vidrio hasta que lo rompió. Estaba por rasguñarme el cuello, que en ese caso sería el equivalente a degollarme. Sin nada más que perder, me puse a rezar. Me gustan los cantos de la iglesia. De hecho, era parte del coro de mi comunidad parroquial cuando era niño. Así que empecé a cantar. Señor, me has mirado. Si ese iba a ser mi último día, quería que fuera en mis términos. Al escuchar la melodía, la cara de la criatura me vio con curiosidad. Sus ojos rojos, naranjas y amarillos, como los de los pericos, abrían y cerraban las pupilas con excitación. Después de unos segundos, comenzó a imitar la melodía con silbidos torpes hasta que logró mantener el tono deseado. Sonrió contenta consigo misma, como si hubiera logrado algo imposible, y a continuación imitó las palabras que estaba diciendo. No le salían bien. Era exactamente como ver a un ave tratar de imitar el tono de la voz humana. Una vez que la vi calmada, seguí cantando otras melodías, las que se me ocurrían. El ser se relajó y se sentó en la parte posterior de la cabina. Sabía que estaba cerca porque me imitaba todo lo que cantaba. Me atormentó por unos 5 kilómetros, para luego sentir que su peso se dispersaba de la cabina y pasaba de nuevo a la caja. De un zarpazo abrió el tráiler y dejó al descubierto una caja de mangos que se llevó en las manos mientras gritaba de alegría. Seguía imitando las melodías que le había enseñado. Después de eso me apuré para llegar al destino. Nunca pensé que ser un niño de coro me hubiera ayudado a sobrevivir. Pero al parecer, sí había pasado de ese modo. Una vez en el punto de entrega me preguntaron qué diablos me había pasado. Como el tráiler tenía cámaras, les mostré todo el video. Vieron lo mismo que yo, pero no quisieron cuestionar su cordura al pensar en la existencia de un ser así en sus tierras. Anotaron que unas rocas cayeron en la caja del tráiler, dañando unas 100 unidades, que era el equivalente a lo que se había llevado aquella criatura, y dejaron el tema por la paz. He querido subir el video que tomé,
pero no puedo en ninguna plataforma. En el segundo que se me carga me da error, así que no puedo darles más datos sobre la criatura. Pero quisiera saber si alguien sabe qué tipo de ser es ese. No he vuelto a encontrar nada igual afortunadamente. Muchas gracias por escuchar mi historia. No era mi novia. Confesión por el camionero Cristiano Lomeli. Relatos de traileros. Muy buenas noches, mi gente de inframundo. Soy trailero desde hace unos 15 años, y aunque he tenido mi ración de cosas sobrenaturales, como ver sombras en la carretera, o escuchar voces que dicen tu nombre y eso, me gustaría contarles de una ocasión en la que tuve un miedo profundo, ya que me encontré a una criatura que pudo haber hecho cosas horribles y de pura chiripa me salvé. Estaba de viaje por la costa del país. Me tocaba llevar pesca de Sinaloa a la Ciudad de México. Mi tráiler está equipado con congeladores, así que eso no era demasiado problema. En esa ocasión me quiso acompañar mi novia Mariana. Ella quería ver la ciudad porque nunca había salido de Culiacán. Y como era su cumpleaños, pues le cumplí el viaje. Lo hice un tanto a regañadientes, porque sabía que ella era delicada y había que ir al baño en la carretera, o pasar kilómetros sin poder parar para ajustar los tiempos. Pero como ella me dijo que estaba muy consciente de eso, simplemente asentí y me la llevé. Las primeras horas del recorrido nos la llevamos tranquilos, pero ya poco después de Hidalgo, estaba friegue y friegue que quería parar a comer. Le comenté que ya llevábamos lonche en la hielera, pero ella no quería tortas. Según me dijo, quería una comida de verdad. Le tuve paciencia porque me gustaba mucho la mujer, pero de verdad, si hubiera sido cualquier otra persona, le daba un bofetón por respondona. Vimos una cachimba en medio del camino. Le comenté que ese lugar sería el único que íbamos a ver en kilómetros. Ella se enfurruñó, pero me comentó que quería detenerse para ver si por lo menos tenían algo caliente para comer. Dejé el tráiler a un lado de la carretera. Bajamos y fuimos a la covacha de lámina, cubierta por una capa de madera sacada del camino. Las mesas eran de metal, ya muy descuidadas, y las sillas de plástico, de esas de cerveza. Al sentarnos, ella pidió unas gorditas y yo un menudo para desatontarme en el camino. Estábamos platicando muy a gusto cuando la Mariana comentó que quería ir al baño. Se levantó y en lo que yo esperaba la comida, se dirigió a donde le dijeron que eran los sanitarios. Llegaron los alimentos y ella aún no estaba de regreso. Iba a pararme para buscarla cuando salió de la parte trasera de la cachimba y fue a la mesa. Inmediatamente comenzamos a comer. Ella estaba muy callada, contrario a su costumbre. Sus grandes ojos verdes simplemente se notaban un poco sin vida. Le pregunté qué le estaba pasando. Ella respondió que nada en especial y siguió con su comida, la cual condimentó demasiado, cosa rara para su comportamiento regular. Me le quedé viendo con una sensación incómoda en la cabeza. Era como si algo no terminara de checar en el comportamiento de la muchacha, como si mi cerebro quisiera mostrarme que había una cosa que no cuadraba. Traté de ignorar eso,
pensando que sería solamente el cansancio del camino. Una vez que terminamos, pedimos la cuenta y Mariana no hizo ningún berrinche, de ningún tipo. Simplemente quiso subir al tráiler e irnos de ahí lo más rápido posible. Estábamos por partir cuando me dieron ganas de ir al sanitario. Le dije que me esperara y partí en la dirección de donde la había visto salir antes. Ella trató de detenerme, pero fue en vano. Ya iba medio camino. Al entrar a los sanitarios, que eran mixtos y solo uno, no había ningún problema. Me di cuenta de que la puerta estaba atorada. Esperé unos minutos y como no salía nadie, llamé a la dueña para ver qué estaba pasando. Pensé que la puerta estaría accidentalmente cerrada o algo similar. Pero mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta que, una vez que abrieron el baño, la persona que estaba dentro, inconsciente y encuerada, era mi novia. Su carita tenía un golpe en la lateral, pero estaba viva. Le sacudí la cabeza para despertarla, y poco a poco recobró el conocimiento. Al despertar gritó asustada, pero cuando me vio se calmó un tanto. Me dijo que una criatura como un ser humano, pero sin rostro, la había atacado cuando salió del baño, y se distrajo con unas flores extrañas al lado de la carretera. Luego la golpeó en la cabeza y no supo nada más. Al verla en ese estado me alarmé, recordando que el ser estaba en mi tráiler. Corrí en dirección al vehículo. Lo encontré vacío, sin rastro alguno del ser que había fingido ser mi novia, con el que platiqué y casi me llevo de camino. Una vez que regresé donde estaba ella, la señora del local nos dijo que tuviéramos cuidado. No era la primera vez que extraterrestres o seres sobrenaturales trataban de reemplazar a los humanos normales. Por eso ella generalmente no dejaba que la gente fuera sola a ningún lado. Pero pues esos entes estaban esperando cualquier descuido para hacerse uno con la humanidad. Nadie conocía su propósito, pero para haberle hecho eso a mi novia, no creo que haya sido uno bueno, sino que su macabro deseo de ser parte de la humanidad podría haber tenido consecuencias mortales para Marina, a la que seguramente dejó en paz por creerla muerta, ya que una vez que las cosas se calmaron, la señora nos dio unas ropas para que se vistiera mi novia, y nos fuimos al hospital en México. Después de todo, ya no estábamos tan lejos. Nos dijeron que mi chica tenía una contusión severa y tuvo que pasar unos días en la capital hasta que se recuperó y pudimos regresar a Culiacán. No se descuiden, compas. Nunca saben si hay alguien que los quiera reemplazar rondando por ahí. La puerta del camino. Confesión por el camionero Alberto Vicario. Relatos de traileros. Saludos a todos, deseándoles se encuentren muy bien. Quisiera contarles algo que me pasó mientras iba de camino por la sierra, entre Durango y Zacatecas. Soy trailero desde hace unos 6 años, y hasta hace 2 no me había pasado nada en particular. Simplemente me la pasaba llevando los cargamentos que me mandaban sin decir mucho. Después de todo, la discreción es una buena política en nuestro negocio. En esa ocasión llevaba la máquina bien, pero el chingado motor dejó de funcionar en medio de la nada. Estaba justo bajando una subida enorme, de forma que cuando se apagó el motor, el tráiler casi perdió el control y salió un poco de camino. La radio
no estaba funcionando y mi teléfono tampoco. Me resigné a bajarme del tráiler para buscar la manera de reparar el motor yo mismo, pero me di cuenta de que la computadora era la que estaba muerta y no tenía ningún remedio. Con un suspiro de frustración, guardé las herramientas, vi el mapa para ubicarlo en el pueblo más cercano y tomé una botella de agua, una mochila, las llaves del tráiler y el teléfono, que aunque en ese momento no tenía señal, quizás luego podría llamar a alguien. El camino más rápido era un paso por el medio de la sierra. Según el mapa, no sería demasiado complicado. No indicaba subidas ni nada, así que aprovechando que el sol aún no había caído, tomé todo y me fui de ahí pitando. Caminé un par de kilómetros hasta que, en medio del camino de brecha, ligeramente usado, había una puerta. Era una cosa chocante. Tenía un marco de madera perfectamente barnizado. El pomo era de un tono metálico pulido. El tono de la puerta era claro. Simplemente estaba ahí, como recién salida de una casa, y sin señal alguna de maltrato por el clima. Miré la parte trasera de la puerta y me asustó notar que, en la otra dirección, veía la entrada de la misma manera, con el picaporte del lado derecho, como si la cosa se hubiera dado la vuelta para verme de frente. La curiosidad estaba tomando lo mejor de mí. Extendí la mano para abrir el picaporte. Sentí como los mecanismos de la puerta se activaban para dejarme pasar. Con un clic, terminó de abrirse. La empujé lentamente, con cierto miedo y conteniendo la respiración. Al momento que se reveló lo que estaba detrás del portal, solamente pude ver una profunda oscuridad. El mundo entero se cayó. Era como si todo estuviera sosteniendo la respiración como yo. Pese a que quería examinar qué mundo se encontraba más allá de la puerta, no podía ver nada. Una fuerza mayor a mi voluntad me incitaba a pasar por ahí. Le hice caso. Mi pie se levantó dubitativo y extendía la pierna para pisar del otro lado. En ese instante, antes de cruzar, me di cuenta de que había unos ojos rojos al fondo de la oscuridad. Apenas se notaban. El ser emitía unos susurros como si se tratara de un ronroneo extraño. Estaba seguro de qué me esperaba en ese punto. Quise echarme atrás, pero el ser jalaba aire al interior, empujándome. Me agarré de la puerta con las manos y trabando mi otra pierna, el corazón me estaba por salir del pecho del esfuerzo. Estaba gritando del horror, pero no había nada que pudiera hacer. Me encontraba a punto de rendirme cuando la presión me sacó la mochila. Las abrazaderas se rompieron por completo. El paquete se fue volando de forma recta al fondo de esa dimensión o a la fregadera que fuera. Escuché un golpe y luego sonidos de masticación. Inmediatamente la fuerza que me jalaba me dejó libre y aproveché para salir corriendo. La puerta se colapsó sobre sí misma y no dejó rastro alguno detrás de ella. Solamente la ausencia de mi mochila. Pese a que cuando pasó todo eso, y no podrían haber sucedido más de unos segundos en la acción. Las estrellas estaban altas y la noche era oscura. Me saqué de onda totalmente. Pensé que estaba frito, porque todas las cosas que tenía para ayudarme las tenía en la mochila, a excepción del celular. Lo saqué pensando en usarlo como linterna, pero para mi sorpresa ya tenía señal. Inmediatamente marqué a emergencias.
Les dije que había avanzado 2 kilómetros por la sierra y les dije dónde estaba ubicado mi tráiler. Como en 1 hora más o menos, llegaron a la localización del tráiler y a donde me encontraba yo unos minutos después. Por suerte, al quedarme en mi sitio, ellos pudieron dar conmigo fácilmente. Cuando regresamos al tráiler para revisarlo, se dieron cuenta de que la computadora del vehículo estaba sin servir. Así que me ayudaron a remolcarlo a la localización más cercana donde lo pudieran reparar. Les platiqué lo que vi. Los agentes al principio no querían decir nada, pero uno de ellos, a unos kilómetros en la carretera, me comentó que no era el primero en ver esas puertas, pero sí el único que ella había conocido que la había abierto y seguía vivo para contar la historia. También algunas personas habían visto escaleras que no iban a ningún sitio o incluso muebles. Nadie sabía qué eran o a dónde conducía el tocarlos. Espero les haya gustado el relato. Muy buenas noches. La cariñosa de la cachimba. Confesión por el trailero Manuel Contreras. Relatos de camioneros. Muy buenas noches a todos los compas del camino. Sé que ustedes me comprenderán cuando siga con este relato, que por favor le pido a la gente de Inframundo puedan leer. Me entretengo bastante escuchando las historias mientras voy en la carretera. Tengo unos 30 años siendo trailero. En ese tiempo he visto una buena cantidad de cosas extrañas en la carretera. No entiendo por qué los caminos parecen atraer todo tipo de sucesos y entes en sus carreteras, como si por ellos pudiera transitar todo tipo de energías que normalmente no podemos percibir del todo. En esa ocasión recuerdo que iba camino para Zacatecas desde San Luis Potosí. No era un viaje demasiado largo. Llevaba una mudanza de un sitio a otro. Tenía la caja del tráiler bastante llena de muebles y otras cosas, bien sujetos, y en suma todo estaba en su sitio para pasar un buen tiempo de un destino a otro. Había pasado por una semana bastante cargada de ese tiempo, así que pensé que lo mejor era tomar el viaje con calma. En esos tiempos tenía bastantes malos hábitos. Era muy joven e idiota. Pensaba que el mundo estaba a mis pies en todos los sentidos y que nada ni nadie podría hacerme quedar mal parado. Ya saben que uno se siente invencible. A mitad del recorrido vi una cachimba, una de esas estructuras casi de lámina donde normalmente los traileros podemos parar para tomar algo de comer, comprar diferentes cosas que nos hagan falta, que van de camisetas a rastrillos, y en las que no son tan decentes. Podemos encontrar diferentes tipos de estupefacientes y servicios de una índole más íntima. Como les decía antes, en ese momento andaba con ganas de probar algo distinto. Así que me bajé en ese lugarcito iluminado con luces rojas. Dejé el tráiler al lado de la carretera y vi que fuera del sitio había unas muchachas con bastantes buenas carnes y poca ropa. Me fui derecho con una de ellas que tenía los muslos como dibujo de libro vaquero y me conquistó con su rostro de labios amplios y ojos altaneros. El cabello lo llevaba pintado de rubio, atado en una media cola que le hacía resaltar los hombros. Le pregunté cuánto cobraba por la hora,
Ella me respondió que eran 250 pesos por lo que yo aguantara, que por lo regular no era una hora completa gracias a sus artes. Eso me picó el orgullo, así que le dije que se lo pagaba, pero que se iba a arrepentir porque sería mucho tiempo más que ese. Le contesté que seguramente le iba a perder, como le tocaba a los chinos cuando iba al buffet. Ella nada más se rió de forma socarrona. Me pidió el dinero adelantado y me llevó a un cuartucho con un catre bastante desvencijado y de dudosa higiene donde llevaríamos a cabo la faena. Ella me quitó la ropa enseguida, dejándome con la boca abierta. Pese a la poca tela que tenía encima, apenas dejaba cosas a la imaginación. Lo que me mostró en ese momento me bastó para pensar que estaba en presencia de algo poco natural. Era simplemente demasiado bella para que su piel fuera completamente humana. Como lo prometió, comenzó con sus labores sin mediar más palabras. De a poco sus manos cálidas me quitaron las ropas de encima. Sentía que las uñas las tenía algo filosas, además de que sus ojos tenían un brillo extraño en la oscuridad que podría achacarle a las luces neón de ese sitio. De a poco me preparó para el encuentro. Era cierto que su cuerpo entero era prueba de su maestría en esas artes, de forma que me mostró maneras de procurar la intimidad que en mis años de vida jamás había experimentado. Poco a poco me dejé llevar por la intensidad del encuentro, hasta que, cercano a terminar la faena, me detuve. La quité de encima, porque como había dicho antes, tenía que hacer valer mi dinero. Ella pareció molestarse. Iba a decirle que parara un momento cuando me tomó de los brazos con una fuerza sobrenatural. Su agarre era muy fuerte, casi como el de un hombre o más. Las uñas me las clavó en la piel, haciendo caer chorros de sangre caliente, que, con placer, me lamió de las muñecas. En ese momento, más que sentirme excitado por lo que pasaba, algo en mi cabeza finalmente reaccionó y me dijo que estaba en peligro, que necesitaba salir de esa situación cuanto antes a menos que quisiera acabar muerto. Traté de quitármela de encima, pero ella simplemente me miró con un par de ojos que ahora eran negros y de pupilas rojas. Sus labios chorreaban con mi sangre, y entre los de ella se distinguían dos sendos pares de colmillos que relamía de forma lujuriosa. Me dijo con una voz ronca, salida de una tumba, que si no me gustaba lo que estaba viendo. Del miedo se me atoraron las palabras en la garganta. Ella comenzó a soltar risitas pícaras, divirtiéndose con mi sufrimiento. Luego comentó que jugaría conmigo un poco más antes de comer. Entre los dedos de las manos que tenía libre, comenzó a juguetear con cada una de mis partes. No me avergüenza decir que, por el terror que me causaba esa presencia depredadora, mis deseos no funcionaban ni tantito en ese instante, y aquello se me bajó. Al contrario, estaba gritando, moviéndome como loco para zafarme de ese agarre. Traté de soltarle golpes y patadas, pero sencillamente no había manera de que mi fuerza común pudiera someter a esa bestia. Después de un rato, cuando mis esperanzas se habían agotado, ella finalmente abrió la boca y pude ver de cerca que los 4 caninos que normalmente tenemos los humanos eran prominentes.
pero el resto de la dentadura también eran solamente picos afilados de diferentes tamaños. Su lengua bífida estaba bañada en sangre. Se acercó a mi garganta para dar el sorbo final a mi vida, cuando finalmente, aprovechando la distracción que le causaba sentir tan cerca mi líquido vital, le di una patada tan bien puesta en su zona íntima que no sabía si iba a funcionar. Pero al parecer pegué justo en el hueso púbico con la fuerza suficiente para que ella soltara un grito y a la vez liberara una de mis manos. Me escurrí de un agarre como un águila y salí corriendo del cuarto totalmente encuerado, directo al tráiler. Las otras cariñosas gruñeron también, dejando atrás la apariencia humana que tenían antes. Me subí volando al tráiler pese a que las llaves del camión se habían quedado en mis pantalones, junto a mi cartera. En el interior de la cabina tenía la precaución de dejar un par de repuestos. Estaba respirando de forma errática. Mis pensamientos se sentían confusos y por el miedo que me causaba toda la situación, sentía que mi cuerpo entero estaba temblando de forma incontrolable. Traté de controlar un poco la respiración antes de poder seguir con lo que tenía que hacer. Me concentré lo mejor que pude en ese encuentro. Sentía cómo ellas golpeaban las diferentes partes del vehículo para buscar subirse a la cabina y tomar el alimento que se les estaba yendo de las manos en unos segundos. La alarma del tráiler las estaba atontando de forma momentánea. Tomé las llaves y encendí el motor sin darle tiempo a calentar. Simplemente pisé el acelerador y me fui de ahí como alma que lleva al diablo. Después de unos kilómetros, ya seguro de que no me seguían y que podía detenerme, descansé unos minutos al lado de la carretera. Aproveché el tiempo para cambiarme y buscar mi cartera, la que tenía mis tarjetas y documentos. La otra solamente contenía efectivo y una cantidad moderada. Respiré aliviado finalmente, pero las manos aún me temblaban como locas. Tuve que esperar 10 minutos, llorando por el horror que acababa de pasar y tratando de vendarme las manos que habían estado sangrando en una buena cantidad. Tuve que limpiar la cabina también para no manchar todo y medio bañarme con el agua que llevaba y algo de jabón de manos que llevaba en un compartimiento del tráiler. El resto del camino solamente pude pensar en lo cerca que había estado de morir y cómo por mis vicios casi me carga una vampira o lo que haya sido. Desde ese momento dejé de buscar a las chicas de la vida galante. Simplemente me aterraba la idea de vivir una experiencia sobrenatural de nueva cuenta, o algo peor, que me mataran por mis órganos y demás historias de terror que uno puede escuchar en internet. Curiosamente, he pasado por el mismo kilómetro de la carretera en varias ocasiones y nunca más volví a encontrar a la cachimba, mucho menos a las chicas que la servían, cuyos rostros llevo grabados en la cabeza para el resto de mi vida. Sobra decir que en el tráiler ahora siempre cargo un rosario y una botellita de agua bendita por cualquier cosa. Espero les haya gustado mi historia, la cual pasó hace un par de décadas. Muy buenas noches. La chica de blanco. Confesión por Dolores Fernández. Relatos de traileros. Muy buenas noches a todos. Me dicen Lola la trailera. Ya se imaginarán por qué.
y la historia que les voy a contar me pasó por el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. La verdad es que siempre había pensado que son solamente inventos de las mentes ociosas. Todo eso de imaginarse fantasmas y demás entes sobrenaturales. Pero cuando finalmente me tocó, puedo constatar que se sentía tan real como el momento en que les escribo este relato. Ojalá lo puedan contar. Si lo hacen, un saludito a Miriam, mi novia. En ese momento acababa de obtener mi vehículo. Antes trabajaba como conductora de otro tipo de autos, pero siempre pensé que tener un tráiler era una buena inversión. Así que estaba emocionada por comenzar a llevar mercancías. En esa ocasión recuerdo, llevaba varias mudanzas pequeñas de la Ciudad de México a Toluca. No era un viaje largo, así que me la pasé trabajando mi taxi en el día, y ya que había bajado el tráfico, decidí que era buena hora de ir a la otra ciudad y quedarme en casa de Miriam, para la mañana terminar de entregar todo y regresar cuando la entrada estuviera buena de nueva cuenta. Había escuchado muchas cosas de ese camino. Creo que es bien sabido que por ese sitio se aparecen diferentes seres que te ponen los pelos de punta. Siempre me imaginaba como muertos que se notaban a la distancia, que tenían algo extraño. Así que cuando vi a una chica perfectamente normal, vestida como estudiante de medicina, completamente de blanco, no se me hizo algo que encajara con la descripción que daban de los entes que me rodeaban en la noche. Ella estaba pidiendo un aventón, y se me hizo inseguro que se encontrara ahí a esas horas. Así que me detuve para preguntarle a dónde se dirigía. Ella me mencionó una dirección muy cerca de la casa de mi novia. Al ver su rostro casi infantil, no podría tener más de 20 años. Me dio algo de pena dejarla ahí, de forma que le dije que se subiera. Aceptó enseguida y nos encaminamos. Extrañamente, cuando se sentó a mi lado, sentí una oleada de aire frío. Golpeé a la noche y prendí la calefacción. Ella comenzó a platicarme todo de su vida. Dijo que era estudiante de medicina, que en ese momento había terminado las clases por la semana, pero como no tenía dinero para regresar a Toluca, había decidido hacer autostop para llegar. Le comenté que era muy arriesgado. Nunca se sabía con qué loco se iba a encontrar uno. Ella me contestó que tenía razón, pero al menos me había encontrado a mí. El tono triste de su voz me hizo arrepentirme un poco de haberla regañado. Así que mejor cambié de tema a preguntar trivialidades, como qué le gustaba de música y cosas más ligeras. Ella respondió alegre a todas las preguntas. Dijo que se llamaba Fernanda y que le faltaba poco para terminar la carrera. Iba a visitar a su madre. Llevaba mucho sin verla. Después de todo, la vida de estudiante es algo matada y no hay garantías de nada. Pese a que sus padres eran hasta cierto punto tristes, ella no parecía guardar ningún tipo de resentimiento contra su situación. Me decía que quería dar su servicio social en alguna zona marginada para realmente hacer un cambio en la comunidad. Su actitud sencilla me hizo sonreír. Además de que el camino se volvió bastante ameno. Mientras conducía, me dio hambre, así que saqué un par de sándwiches de una hielera a mi espalda. Le ofrecí uno, pero contestó que no tenía nada de hambre. Con tono pensativo reflexionó en que no tenía idea de cuándo había sido la última vez que comió.
Tampoco recordaba qué había pasado antes de llegar a la carretera. Eso se me hizo un poco extraño, pero como iba concentrada en el camino, no reflexioné demasiado en ello. Pronto estábamos entrando en la ciudad. Enseguida vi las luces que anunciaban que estaría en cuestión de minutos al lado con mi novia, y se me iluminó el rostro. Me di la vuelta para ver el rostro de Fernanda. Noté que estaba un poco pálida, como que en el camino se le habían formado unas ojeras bastante prominentes. Le pregunté si se sentía bien. Ella de inmediato dijo que sí. Quiso sonreír, pero el gesto no pudo salir de su rostro cansado. Me comentó que tenía sueño, pero que como pronto estaría con su madre, eso no importaba. Enseguida cerró los ojos y pareció dormir a mi lado, de manera que la dejé descansar hasta que llegamos a un entronque donde me tenía que indicar la dirección para ir a dejarla a su casa. La quise despertar mientras estábamos en un alto. Al tocarla noté que estaba helada y que su carne se sentía tiesa, cadavérica. Respondió de forma lenta, con una voz cascada, como si le costara respirar. Me dijo la dirección de su casa y luego se despertó dando un salto. Me tomó de los brazos con una fuerza que no correspondía a su cuerpo pequeño. El frío mortuorio que tenía en sus manos hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Sus ojos estaban hundidos, detonando la desesperación de conocer algo más allá de nuestro mundo. Pude ver que sus labios se habían tornado azules y una marca horrible, como de 2 manos, se habían presentado como moretones en su cuello. Ella me dijo que tenía que decirle a su madre que había muerto, que su cuerpo estaba en ese bosque. Estaba a punto de responderle algo cuando desapareció en un parpadeo, como si mis ojos me hubieran estado fallando. Sentía que me volvía loca, así que fui a la dirección para ver si lo que pasaba no era producto de mi imaginación. En el domicilio me abrió una mujer de edad. Detrás de ella había una pequeña sala con 2 adolescentes tomando la cena. Cuando le conté lo que pasó, ella me respondió que estaba bien. Fernanda a veces se le aparecía a la gente. Se calmaba cuando le hacían algunas misas, pero lamentablemente no había encontrado la forma de que su hija descansara para siempre. Me encargó que si la veía de nuevo, le dijera que ya podía irse a la luz, que todo estaba bien en casa. Eso me apachurró el corazón, pero le prometí que lo haría. Les comparto esto para que si en algún momento ven a esa chica, le lleven el encargo de su madre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Les deseo buenas noches. Golpes en la caja del tráiler. Confesión por el camionero Margarito García. Buenas noches, mi nombre es Margarito, pero pueden decirme Mago. Tengo 70 años. Es mi nieto Fabián quien quiso que les compartiera mi historia y me está ayudando a escribirla. Espero la puedan contar en su canal. Trabajé muchos años como trailero en Estados Unidos. Cubría una ruta en Texas que iba por un buen tramo de desierto. Nadie la quería tomar por el calor extremo, pero como uno es luchón, pues qué más me daba pasar por esos calores a los que ya mi México me había acostumbrado. Hasta estaba más a gusto en esa lata de tráiler que en Guaymas, Sonora, de donde soy originario. En esos años, les estoy hablando por ahí de los 70s, mucho se decía que
que había asesinos y demás gente peligrosa en las carreteras. Así que yo siempre llevaba un arma por precaución. Me sucedió que, en una noche que iba transitando por la inmensidad del desierto tejano, mientras disfrutaba de unas buenas rancheras en la radio, comencé a escuchar golpes en la caja del tráiler. Se suponía que estaba lleno hasta el tope de grano, en costales, que era lo que tenía que llevar de un sitio a otro, cosa que no dejaría mucho espacio por ningún lado para un polizón. Pero como no dejaba de tener esa sensación de que algo se movía al interior de la máquina, pues me tuve que detener al lado de la carretera para revisar a detalle el cargamento. Tomé la escopeta recortada que siempre llevaba y me la puse al hombro. Salí con una lámpara en mano. Ya estaba espantado por toda la situación, pero lo que me puso la piel de gallina fue ver que en la oscuridad se movía un ser entre la caja y la cabina. Me tomé un momento para respirar y apuntar tanto como la lámpara como la escopeta a lo posible de la localización de la cosa que estaba dándome problemas. Grité que saliera. Apuesto que, si hubiese sido un animal común, lo habría hecho sin ningún trabajo. Pero ese ser se empeñaba en esconderse de la luz. Lo fui acorralando del lado de la cabina, que había dejado completamente cerrado, hasta que pude verlo en toda su amplitud cuando se metió debajo del transporte. Tenía la piel gris, como húmeda, los ojos enormes en un cráneo pequeño que le daba paso a una boca llena de pequeños dientes afilados. Las manos y piernas parecían humanas, pero solo poseían 4 dedos en cada uno. No tenía pelo por ningún punto del cuerpo. Al echarle la luz se sintió agredido. Me gruñó con gran fuerza, en un tono amenazador que vibraba como si fuera una bocina que está produciendo un ruido muy bajo. Estaba que no creía lo que veían mis ojos. Por accidente disparé el arma. Estaba tan nervioso que mi dedo reaccionó solo a la amenaza. Afortunadamente, la mitad de los perdigones dieron en el suelo y los otros en la caja, que como solo tenía granos, pues esperaba que no se hubiera dañado mucho. El ser ahora sí se espantó con el sonido y saltó en mi dirección. Un segundo después de mi arma, ahora sí le dio de lleno. Pude ver cómo la sangre negra de su pequeño cuerpo salía a borbotones de los espacios tocados por los perdigones. Sin embargo, no dejó de moverse. Al contrario, tuve que equilibrarlo con toda la velocidad de mis 22 años y tratar de meter otro par de balas en la escopeta para intentar un tercer tiro, que quizás ahora sí lo inutilizaría. Estaba muy nervioso, tanto que ni alcancé a meter los tiros en el arma cuando el ser desapareció corriendo en 4 patas en la inmensidad de las tierras áridas de Texas. Tenía la ropa llena de ese líquido horrendo, pero no había forma de cambiarlas, así que me subí de vuelta al tráiler. Las manos me temblaban, pero creo que era peor imaginar qué me pasaría de quedarme al alcance de ese ser unos minutos adicionales. Así que comencé la marcha de nuevo. Me fui tan rápido que llegué a mi destino 1 hora antes de lo previsto. Al verme, los empleados me preguntaron qué me había pasado. Sabía que me iban a tachar de loco, así que les dije que solamente me había topado con algunas dificultades en el camino. No me preguntaron nada más,
En lo que descargaban me fui a comprar más ropa y tiré la que estaba manchada. Creo que hubiera sido mejor guardarla. Ahora que han pasado los años, supongo que sería más fácil analizarla y que me creyeran la historia que les cuento. Pero en ese momento solamente quería llegar a casa con mi mujer para alejarme de todas esas cosas. Regresé al transporte. Me estaban esperando para dar un informe de lo sucedido. Pensé que se referían a los perdigones de la escopeta, pero no, era algo peor. Había mordidas en la parte trasera del tráiler, también golpes, como que algo que hubiese estado intentando entrar en la caja para tomar su contenido. No me quedó de otra que decirles que un animal me había atacado en el camino y tuve que meterle un par de tiros. Pero como era de noche, no le había dado y se escapó. No les conté toda la verdad, solamente lo que sería creíble en esta situación. Cuando me preguntaron qué ser era capaz de realizar eso, les contesté que no tenía idea. Solamente vi su silueta a 4 patas en las sombras y listo. Me dejaron ir, pero no había otra manera de explicar lo que había pasado. A la fecha me pregunto qué tipo de ser fue el que me encontré en la carretera, y si sobrevivió o lo alcancé a matar, o si siguió tomando el cargamento de otros conductores que pasaban por el desierto tejano. Después de eso, no volví a ver nada parecido, de forma que no tengo modo de tener respuesta a todo eso, y quizás así sea mejor. Neblina en la carretera. Confesión por el trailero Felipe Hernández. Soy conductor de tráiler para una empresa importante. La cosa es que en el pasado he tenido problemas con el consumo de estupefacientes para lograr mantenerme despierto en los largos turnos de carretera. Así que si le contara a alguien lo que me pasó, creo que sería más fácil que me creyeran que me volví a caer en las andadas, a que son cosas que realmente pasaron. Era de madrugada. Por distintas razones, debí transportar una carga de frutas de la selva chiapaneca a la Ciudad de México. Como era mercancía delicada para el calor, pues toda la logística de envío debía realizarse de noche, aprovechando las temperaturas bajas del camino. Aún estaba por la carretera de ese estado, que usualmente tiene niebla en el otoño. Es una combinación de los frentes fríos que comienzan con la humedad natural de la zona. Tenía que ir con mucho cuidado, de manera que llevaba la radio apagada y los sentidos afilados para darme cuenta de cualquier cosa que pasaba. Estaba muy concentrado en mis alrededores, cuando noté que en la carretera había siluetas que parecían cruzar de un lado a otro, como brincando. Al principio pensé que eran animales, pero al poco tiempo me di cuenta de que eran personas, o al menos algo parecido a una persona, porque me hablaban con voces susurrantes. No entendía lo que decían por el tono, pero no creo que hayan sido cosas agradables. No me quise detener. Algo me decía que tenía que seguir avanzando, porque si me detenía, seguramente formaría parte de esas huestes infernales. Avanzaba a vuelta de rueda por miedo a salirme del camino. La niebla era cada vez más espesa y las figuras se multiplicaban. Sentía que eran cada vez más hostiles,
o al menos que buscaban cada vez más estar cerca de mi tráiler. Me sentía tan tenso que lo único que se me ocurrió fue comenzar a cantar una melodía que mi madre me enseñó cuando era niño, porque no quería dormir con las luces apagadas. Ella siempre se acercaba a mí por la noche mientras entonaba esa canción de la iglesia que dice: ya no temo a la noche, el Señor está conmigo. Ya no temo a la oscuridad, el Señor está conmigo. Ya no temo a la muerte, el Señor me acompañará. Nunca he sabido si se le inventó, pero supongo que lo que importaba era el deseo de sentirse protegido en medio de una situación extraña. Noté que, contrario a lo que quería, los entes se querían pegar cada vez más al tráiler. Ahora podía ver sus rostros pegados contra los vidrios, tratando de entrar con desesperación, dando golpes con las manos que resonaban con debilidad. Llegó el punto en el recorrido que eran tantos, y tampoco me dejaban ver el camino, que decidí pararme en la carretera. No me iba a arriesgar a desbarrancarme por no ver la carretera en esa niebla mortal. Estaba desesperado, cantando cuando recordé la voz de mi abuelita. Ella llevaba fallecida al menos 10 años. Mientras rezaba sus rosarios, ella era muy religiosa, y recuerdo que cuando íbamos a su casa, siempre estaba rezando alguna parte de ellos. Como si mi abuela misma me estuviera guiando, comencé a repetir sus palabras. Incluso si me trababa, sentía su presencia animándome a recordar el resto de los misterios del rosario, el número correcto de Aves Marías y los Padres Nuestros que tenía que repetir y en qué momento preciso. Créanme que realizar eso, sin ayuda de un rosario que te recuerde el número de oraciones que llevas, debería ser una tarea titánica. Pero en compañía del recuerdo de mi abuelita, era como si una brisa me guiara a la luz. Pese a que los seres no parecían retroceder en su instinto de entrar, me sentía muy seguro en ese instante. Dejé pasar el tiempo mientras ambos seguíamos repitiendo los rezos con vehemencia. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegaron los primeros trinos de las aves a romper el silencio infinito que se había creado más allá de los lamentos de esos entes. Poco a poco el mundo estaba despertando. Eso quería decir que el amanecer no tardaría en llegar. Con eso me di cuenta de que los espíritus comenzaban a resguardarse en las sombras de la selva. La niebla dejaba de ser un mar espeso para tener la consistencia normal que uno esperaría de ese fenómeno natural. La voz de mi abuelita no me abandonó hasta que el sol ya cubría por completo el camino de la carretera, y yo por fin me animé a avanzar sin temer que esos seres me siguieran o que pasara alguna otra cosa. El corazón me latía como loco, pero pude comenzar el viaje de nuevo. Llegué a la entrega. Perdí al menos 4 horas en todo lo que me pasó, pero creo que por el miedo se sintieron como si apenas fueran unos minutos disueltos en la inmensidad de los rezos que pronunciaba por mi vida. Después de eso, dejé todo contacto con los estupefacientes y comencé a hacerme más afecto a ir a la iglesia, ser buen católico y todas esas cosas que mi madre y mi abuela siempre me inculcaron. Incluso mis parientes se sorprendieron del cambio radical que había pasado solamente luego de un viaje. No les he podido contar lo que sucedió. Como les dije al principio,
Temo que piensen que simplemente fue una alucinación por las cosas que consumía en esos tiempos, de forma que no quiero que me juzguen. Pero se me hacía importante compartir este detalle con ustedes para sacarlo de mi cabeza, y que quizás a alguno de los que escucha les sirva de inspiración para que puedan continuar con una vida más sana. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el relato. A mí me gustan mucho los de este canal. Espero poder escucharlos pronto por acá. Muy buenas noches. Al interior del camino. Confesión por Jairo Lara. Relatos de traileros. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Jairo y por mucho tiempo trabajé como conductor en la frontera entre Guatemala y México. Me tocaba llevar mercancía de una empresa importante de alimentos, así que el tráiler siempre lo llevaba vigilado, pero eso no impedía que hubiera espacios para lo sobrenatural en mi vida. Se me han aparecido varias cosas en los caminos, sobre todo cuando vas pasando por la selva de esa frontera tan conflictiva que abarca kilómetros de soledad entre ambos países. Entre las apariciones que he podido ver han estado fantasmas en la carretera que corren como sombras para luego esconderse entre las matas. La famosa dama de blanco que por mi bienestar nunca he dejado que suba al tráiler, pero la que se me hizo más rara es la que les voy a compartir en este relato. Era de madrugada. Había cargado el tráiler temprano para que, a primera hora, estuviera del lado guatemalteco. Iba deprisa. En ese momento faltaba 1 hora o 2 para el amanecer, de forma que estaba bastante tranquila la frontera. Entregué mis documentos y en unos minutos ya estaba enfilado a la carretera que me llevaría a mi destino. Llevaba la música prendida con unas buenas cumbias para hacerme más ameno el viaje. Pero a unos kilómetros de la frontera empezó a fallar la comunicación, hasta que decidí apagarlo. Eso nunca me había pasado porque llevaba un USB con canciones, de manera que no dependía de la señal para mantener comunicación. Pensé que quizás el aparato ya comenzaba a fallar, así que no me preocupé y seguí hasta que unas luces en medio de las plantas llamaron mi atención. Empecé a escuchar música. No tenía la intención de detenerme, pero una fuerza mayor a mi voluntad me hizo parar la marcha del vehículo, bajar del mismo y buscar en la oscuridad ese misterio que olía a fiesta por todos lados. Sentí como mis pies iban solos al encuentro de la música de tambores en la selva. Es ese ritmo que todos los latinos llevamos en el cuerpo desde el vientre. En unos instantes me di cuenta que ya estaba en medio de una reunión de lo más inverosímil. Podía ver entre los asistentes a unos pequeños seres vestidos con taparrabos que tenían las manos mucho más largas en relación a su cuerpo. Sus caras me hacían muecas amenazantes, pero no interrumpían la fiesta por nada del mundo. También se encontraban mujeres de todo tipo, algunas totalmente desnudas, con el cuerpo pintado del verde de las selvas y voces seductoras. Otras con atuendos blancos destruidos por la desgracia.
unas más con largas cabelleras y ojos tentadores que poseían dientes afilados, como agujas en sus quijadas desencajadas. En otros puntos había espíritus masculinos, y otros que no se les veía forma alguna de que fueran seres, ni remotamente parecidos a algo humano. En medio de esa convocatoria demencial, pude notar la presencia de un cuerpo masculino coronado por una cabeza de macho cabrío. Pese a que no tenía una cara que me pudiera transmitir sentimientos muy humanos, se notaba que estaba satisfecho con cómo se desenvolvía la fiesta. Algo me decía que estaría seguro en ese sitio mientras le siguiera el juego. Así que tomé una bebida que uno de los entes me ofreció. Le metí un sorbo y me dio de lleno el sabor del ron con especias en la boca. Además, el humo de los cigarros abundaba. Comencé a sentir el mareo de la ebriedad subírseme a la cabeza, de forma que mejor me puse a bailar con esas criaturas. Creo que ese fue un error, porque no me dejaron en paz hasta que desfallecí en el suelo, y aún ahí, los más pequeños me dieron a beber más de esa sustancia, para que de nuevo me pusiera en pie y siguiera con los pasos que ellos me estaban obligando a hacer. Aunque al principio parecía que me la iba a pasar bien, esos seres tenían mucho más aguante que yo. Así que a mitad de ese encuentro demencial, me sentía deshidratado y cansado, a punto del infarto. Las criaturas se burlaban de mí. Me sonreían de forma que me llenaban de miedo, como diciendo que estaban esperando a que me detuviera para hacer conmigo lo que quisieran. Me esforcé por seguirles el paso, hasta que los primeros rayos del amanecer hicieron que los seres se fueran retirando de a poco a las sombras que restaban. El último ente en irse fue el de cabeza de cabra. Con voz extremadamente humana, me felicitó. Dijo que ninguno de los otros hombres les había aguantado una jerga completa, así que por eso me perdonarían la vida. Se evaporó en un humo de color negro que el aire dispersó en segundos. Cuando la ilusión se deshizo, la luz me permitió ver que estaba bailando sobre una fosa llena con al menos otros 4 cuerpos. Salí corriendo de ahí rumbo a la carretera, donde ya no encontré mi tráiler. Como pude, conseguí que me llevaran con la policía de caminos para pedir ayuda. Resulta que luego de que paré el tráiler, estuve desaparecido 4 días. Cosa que ya sentía en mi cuerpo deshidratado y sin comida. En ese momento estaba fuera de mí, así que le conté lo que vi a los oficiales, que me siguieron al punto donde encontraron a los cuerpos, que realmente sí estaban ahí. Pensaron que estaba loco y me reportaron. Me hicieron exámenes toxicológicos para ver qué me había metido, pero al notar que no tenía ningún estupefaciente, me dejaron ir. Eso sí, la empresa me despidió porque, según ellos, estaba inestable mentalmente. Pero con el finiquito me pude comprar mi propio vehículo y ahora trabajo por mi cuenta. Esta ha sido mi extraña historia. Espero les haya gustado. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Oscar Hernández. Fui chofer de tráiler hace ya más de 7 años. Un oficio el cual me gustaba mucho, pero tuve una experiencia paranormal y tuve que dejarla. Aparte porque no había cumplido mi palabra de una promesa que hice. Les contaré el porqué. Mi primo Jorge fue el que me motivó a ser trailero.
Él hasta el día de hoy sigue viajando. Cuando pasaba en esos tiempos por la ciudad en la que vivo, aún lo hace. Yo me iba con él, acompañándolo en esos viajes. Él me enseñó a manejar y me ayudó un tiempo, después de ingresar a trabajar en la misma empresa en la cual laboraba. Mi madre nunca estuvo de acuerdo en que fuera chofer. Aún así ella me daba su bendición en cada uno de ellos. Viajé por varios lugares, y fue en uno de esos que conocí a Karen, la que hoy es mi esposa. A los años mi madre enfermó y su salud, por desgracia, a los pocos meses que le diagnosticaron cáncer, ya no era muy buena. Se desgastaba muy rápido. Ella me rogaba que ya no me subiera al tráiler y que siguiera en el taller mecánico que había sido de mi padre. Rápidamente, el cáncer la estaba consumiendo. Fue cuando mi esposa me dijo que un día de esos viajes ella fallecería y yo no estaría presente en los últimos momentos de mi madre. Yo le prometí a mi esposa y a mi madre que haría el último viaje y me haría cargo del taller. Afortunadamente mi patrón me apoyó y me brindó su ayuda, así que tuve que hacer un viaje más para retirarme de la empresa. En todo el camino pensaba que la pasaría con ella, lo poco o lo mucho que le quedara de vida. Pero uno propone y Dios dispone. Una noche, en sueños, miraba a una mujer vestida de amarillo, caminando por la carretera, pero solo la miraba de espaldas. Quizás eso fue una premonición. En la mañana me despedí de mi madre y mi esposa. Al darle un beso a mi madre sentí su frente muy helada y sentí una opresión en mi corazón. Como siempre, ella me dio su bendición. Estaba por llegar a un retén cuando miré a una mujer a un lado de la carretera. Puedo jurar que era igual a mi madre. Por más que intenté verla, la mujer desapareció. Esto mismo me volvió a suceder estando en una gasolinera. Mientras me cargaban el diésel, vi nuevamente a la mujer del retén. No se encontraba muy lejos y pude ver que traía el mismo vestido amarillo, pero a la distancia que me encontraba no se le apreciaba el rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sentimiento de gran tristeza me embargó, y estuve a punto de llorar porque mi intuición me decía que aquella mujer era mi madre. Cuando me encontraba descargando el tráiler de la oficina de aquella empresa, recibieron una llamada de la agencia de mi patrón. Era para que me dieran el aviso de que mi madre había fallecido. Cuando iba de regreso, esta vez no hubo duda alguna. En la caseta de cobro, ahí estaba ella, mirándome. Fue cuando recordé la promesa, y ese fue mi último viaje. Afortunadamente me va bien en el taller y tengo a Karen a mi lado apoyándome. Sobre todo, veo a mis hijos crecer, aunque también comprendí que, manejando el tráiler o estando en el taller, nadie puede escapar de la hora marcada cuando ésta llega. Muchas gracias por contar mi experiencia. Por respeto a las familias de los involucrados, no les diré el lugar donde sucedieron los hechos como también los nombres de las personas involucradas. Mi compadre Augusto ya no volvió a ser el mismo después de aquel accidente en el que estuvo involucrado, y tomó la decisión de lo que para muchos le decimos, el camino fácil. En casa de los compadres se llevó a cabo el funeral.
No hubo mucha gente, y no quisieron velarlo en alguna funeraria, como tampoco se le hizo misa de cuerpo presente, porque el sacerdote se negó cuando se enteró de que Augusto se había quitado la vida. A mí en lo personal fue algo que me dio mucho coraje, pero hazle entender a esa gente. Ya era de noche, y muy temprano al día siguiente, por la mañana, lo sepultaríamos. Uno de sus hijos le pidió de favor a un sacerdote de otra colonia para que fuera a echarle el agua bendita, aunque no le oficiara misa. Acto que se le agradece, pues no cobró ni un peso y muy temprano llegó al cementerio. Como les decía, ya por la noche la comadre Anita se le notaba algo nerviosa. Mi esposa y yo le decíamos que se tranquilizara y se fuera a descansar. Ella en voz baja nos dijo que quería contarnos algo, así que nos dirigimos a su habitación. ¿Recuerdas el accidente?, me preguntó Anita. ¿Cómo no olvidar aquello? Si cuando llegaron la ambulancia y los federales de camino, solo había pasado por un carril, casi 300 metros de donde sucedió el incidente. Después de unos meses, Augusto le contó a Anita lo que le venía sucediendo desde esa noche. Augusto se quedó un rato más después de que lo descargaran las varillas del tráiler, dejando el remolque porque al día siguiente regresaría con material para transportar a otra sucursal. En vez de regresar al ejido donde vivía, se quedó con sus amigos a beber cerveza. Serían alrededor de las 10 de la noche cuando se subió al tráiler y manejó para dirigirse a su casa. Esta queda a 2 kilómetros fuera de la ciudad. Él le aseguró que no iba a alta velocidad, y fue cuando un motociclista lo rebasó, y eso le dio mucho coraje. En su estado pasado de copas, Augusto aceleró y rebasó a la moto. Satisfecho porque lo había dejado atrás, bajó la velocidad. Cuando lo miró por el espejo retrovisor que estaba por alcanzarlo, Augusto lo dejó pasar. El motociclista levantó la mano en forma de agradecimiento, pero eso no le pareció a él. Nuevamente le dio alcance. El conductor de la moto le dio el pase porque ya estaba señalando que cambiaría de carril hacia otro lado de la carretera que lo llevaba a su destino. Por desgracia, Augusto le dio un golpe con la defensa del tráiler y el motociclista perdió el control y por desgracia terminó debajo de las llantas del tráiler y lo arrastró por varios metros antes de detenerse. Él siempre le había echado la culpa al motociclista cuando la verdad era otra. El miedo y la cobardía lo hicieron callar y mentir ante las autoridades, ya que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Se indemnizó a la familia del joven arrollado, pero fue un dinero que jamás aceptaron. Mi esposa y yo nos quedamos helados ante lo que Anita nos decía. Yo siempre creí la versión que mi compadre nos había contado. Anita prosiguió diciendo que después de lo ocurrido, Augusto comenzó a tener remordimiento por lo sucedido. Pero no solo eso. Él visitó el cementerio y aseguró que algo lo seguía hasta el día que Augusto se quitó la vida. Porque cuando regresó de ese lugar, sentía que alguien lo observaba y un olor a sangre se le impregnaba en la nariz. Por las noches escuchaba gemidos de dolor y en la oscuridad del cuarto miraba una sombra oscura. No sabía cómo explicarlo, pero sabía que era aquel joven motociclista. Cada noche la miraba más cerca hasta que llegó el punto que estaba encima de él observándolo. Y el miedo que le comenzó a tener fue suficiente para hacer lo que hizo.
Anita dijo que Augusto no soportó la culpa por lo que había hecho, y por eso se quitó la vida. Al final de cuentas, el destino alcanzó a mi compadre Augusto, por lo que le hizo a ese pobre muchacho. Siempre he dicho, el que la hace la paga. Ya esperábamos ese fin de semana como otros, pero en esta ocasión el paseo fue diferente. De hecho, no lo hicimos. Mi nombre es Irán Valverde. La experiencia sucedió hace ya muchos años y le sucedió a mi padre. Fue en el verano de 1988. Mi padre tenía una camioneta familiar que más bien era un auto estilo como una carroza funeraria. Ese día habíamos salido de casa antes de las 8 de la mañana. Recuerdo que mi primo Eric iba con nosotros en ese paseo. Mi padre, al igual que mi primo, se mantenían muy callados. No se reían de las bromas. De hecho, no participaban ni siquiera en las charlas. Apenas habíamos recorrido 1,5 kilómetros cuando tomó uno de los retornos para regresar a la ciudad. Mi madre le preguntó si había olvidado algo en casa o si le sucedía algo al auto, pero él solo contestó que regresaríamos a casa. Obviamente nosotros comenzamos a respingar cuando lo escuchamos. Ese fue el último día que mi padre salió de paseo con nosotros. Y como éramos unos niños, no nos dijeron el motivo por el cual regresamos ese día, sino hasta años después. Mi padre era chofer de un camión Tortón. Lo requerían para varios y diferentes viajes. Siempre se mantenía ocupado. Alguno de mis hermanos o yo lo acompañábamos cuando salía a otra ciudad o estado. Él en ocasiones transportaba la cosecha del campo o diferentes cargas para la persona que lo había contratado. En una de esas ocasiones, por desgracia, mi padre falleció. Esto sucedió 2 semanas después del día que te acabo de contar. Después de varios años conversando con mi madre, haciendo recuerdos de los paseos o los viajes, en eso recordé aquel día y le pregunté el motivo por el cual mi padre ya no nos llevaba a paseos como antes. Mi madre me confesó algo que me dejó helado. Mi padre ya tenía varias semanas mirando una sombra oscura en la carretera. Esto fue durante el tiempo que se trillaba el trigo. La sombra se le aparecía, ya fuera en camino de terracería o por la carretera federal, siempre miraba esa sombra oscura. Como él se crió en un campo, recordó que cuando era niño contaban en su pueblo cuando mirabas aquella sombra por los caminos. Mi padre supo que aquello era la muerte y que estaba avisando que fallecería algún conocido o él en algún accidente en carretera. Le estuvo viendo casi por un mes. Mi madre me dijo que él le pedía que le diera unos días para arreglar un pendiente que tenía y no quería dejar a su familia desamparada. Ese pendiente hasta el día de hoy mi madre nunca me lo ha dicho. La mañana de 1988 la miró y fue por eso que regresamos a casa. Él decidió que si iba a fallecer, sería estando solo y no con su familia. Déjenme decirles que no solo mi padre miraba esa sombra oscura. Mi primo Eric también tenía varios días viéndola. Eso nos dijo mi tía, porque a los 2 meses de haber fallecido mi padre,
Eric murió en un accidente de autobús con sus abuelos. Tengo alrededor de 36 años trabajando como chofer de tráiler. En todo este tiempo, he visto varias apariciones en carreteras. Algunos colegas han tenido la mala suerte de fallecer cuando algún suceso sobrenatural les ocurrió. Yo me siento afortunado porque hasta hoy en día no he sufrido algún accidente provocado por esos espectros en el camino. Mi nombre es Juan José Enríquez. Soy del estado de Guanajuato, México. Y lo que les voy a contar fue en el año del 2005, y quiero compartirlo con ustedes. En ese viaje me dirigía a Ciudad de México, y me acompañaba uno de los contadores de la empresa, para la cual trabajo desde hace ya más de 17 años. Le mando un saludo a Edwin, que me autorizó compartirles la experiencia. Aún nos faltaban algunos kilómetros para llegar a Ciudad de México. Ya era de madrugada y apenas habíamos pasado por Marabatío, cuando comencé a sentir mucho cansancio, mucho sueño. Eso se me hizo extraño porque uno está acostumbrado a hacer los viajes en las madrugadas, cuando son largas distancias, pero este no fue el caso. Sentía la necesidad de descansar unos momentos antes de continuar conduciendo. Le comenté a Edwin lo que me estaba ocurriendo y aceptó que nos detuviéramos un rato. Manejé un poco para no quedarme en despoblado. A medida que iba avanzando, se apreciaban unas luces muy tenues. Estas se movían de manera extraña sobre la carretera. Era como si se estuvieran acercando a nosotros. Y te digo extraño porque pasaron algunos vehículos y parecían no verlas. Fue cuando me di cuenta que eran unos peregrinos, así que tuve que bajar la velocidad. Y para no ocasionar un accidente, como te comenté en un inicio, he visto apariciones, pero no como la de esa madrugada. Se veía un grupo de personas y algunos llevaban en sus manos lámparas y antorchas para iluminarse. Pero gran espanto me llevé cuando ya estábamos cerca de ellos. Aquello no eran personas, eran almas de los difuntos que iban en alguna procesión. Edwin me dijo que tendría que apagar el tráiler y que avanzaríamos hasta que pasaran esos peregrinos. A mi parecer parecían que avanzaban lento, pero la realidad era otra. Además de la oscuridad del monte y la carretera, parecían que salían almas, quién sabe de dónde, porque el poblado más cercano aún se encontraba algo retirado. Fue algo extraño, pues no sabía que hubiera peregrinación alguna. Además estábamos a finales del mes de noviembre para ir a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Edwin me dijo que había procesiones aunque no fuera el día de la Virgen, ya que muchas personas hacían alguna manda o promesa y que se juntaban grupos para ir a pagar la manda al Santo o Virgen, del cual eran devotos en vida. Favores que también pidieron para alguna necesidad que estuviera fuera de su alcance y que sólo por su intersección recibirían. Pero también me dijo que hay procesiones, como la que estaba pasando esa madrugada, porque son almas en pena que vagan sin rumbo alguno. Yo escuchaba a Edwin rezar. Le pregunté si tenía miedo. Solo me contestó que una oración a las almas de los difuntos nunca se les debe de negar. Esa madrugada, aquellos eran desde niños, mujeres y hombres de distintas edades, hasta ancianos. Algunos volteaban y nos miraban, otros como si nosotros no estuviéramos ahí. Así como aparecieron ante nosotros,
Así fueron desapareciendo hasta perderse en la oscuridad de la madrugada. Yo no sé si eran peregrinos o aquello era una procesión de almas que iban a su eterno descanso. El solo pensar en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Con el tiempo supe que estos suelen ser casos aislados y que no a muchos se les aparecen, o si lo hacen, no lo cuentan. Muchas gracias por contar mi relato. Les deseo muy buenas noches. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.